Otoño de 2016. Millones de europeos protestan contra la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo Integral de Economía y Comercio. La región belga de Valonia se niega a firmar los acuerdos de libre comercio entre Europa y América del Norte y sume a la Unión Europea en una crisis. Las negociaciones sobre este acuerdo revelaron una instancia hasta ahora desconocida. Tribunales internacionales de arbitraje que permiten a los consorcios multinacionales demandar a los estados. Pero, ¿de dónde salen estos arbitrajes? ¿Quién los organiza y quién representa los intereses de los ciudadanos? Al fin y al cabo, los que financian todo son los contribuyentes. Para comprenderlo, debemos adentrarnos más en un sistema inescrupuloso. Un sistema en el cual los consorcios multinacionales demandan a los estados e intentan imponerles sus leyes. Ya sean grandes estados industriales o países en vías de desarrollo, los arbitrajes afectan a todos y vulneran derechos fundamentales: salud, medio ambiente, salarios y los derechos humanos. Por fin sale a la luz el poder extraordinario de los tribunales internacionales de arbitraje. El desastre nuclear de Fukushima conmociona a todo el mundo y en gran medida a la política alemana. Los 50 años de campañas antinucleares y numerosas manifestaciones en 450 ciudades alemanas ponen a Angela Merkel bajo presión y decide acelerar el planeado abandono de la energía nuclear tan deseado por la mayoría de los alemanes. Fukushima ha cambiado mi actitud hacia la energía nuclear. Esto pondrá fin al uso de la energía nuclear en Alemania para el 2022. Muchas gracias. Esta decisión de la jefa de gobierno se estableció por ley. 4 meses más tarde, el Parlamento sanciona la 13ª enmienda que modifica la Ley de Energía Atómica. Poco después se cierran las 7 centrales nucleares alemanas más antiguas, entre ellas las centrales nucleares de Brunsbüttel y Krümmel, que opera la compañía energética sueca Vattenfall. Vattenfall impugna esta ley y presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe, la mayor instancia de jurisdicción alemana. Como inversor extranjero, Vattenfall también puede demandar a Alemania ante un tribunal de arbitraje de inversiones. Si el consorcio ya tuvo éxito con eso una vez, ¿por qué no intentarlo de nuevo? En mayo de 2012, Vattenfall presenta una demanda adicional ante un tribunal internacional de arbitraje. El proceso se celebra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones de Washington, si bien se trata de un asunto puramente europeo. Buenos días, damas y caballeros. Doy por inaugurada la sesión del CIADI sobre el caso ARB-12-12. El denunciante es Vattenfall AB. El demandado es la República Federal de Alemania. El árbitro de este proceso es Albert Jan Vandenberg. El abogado sueco Kai Hover representa los intereses de la empresa energética Vattenfall. Sabine Konrad representa a la República Federal de Alemania. El reclamo por daños es de 4.700 millones de euros. Pero aún, cuando un parlamento ha sancionado una ley por los canales democráticos, puede violar las obligaciones internacionales contraídas por el Estado al firmar un acuerdo internacional. Pero cada Estado puede decidir libremente si quiere firmar este tipo de acuerdos o no. En este proceso, Alemania intenta aprovechar el desastre nuclear de Fukushima para justificar su proceder incorrecto. Quiera o no, en este caso se aplica el derecho internacional y el Tratado de la Carta de la Energía.
Legalmente, la República Federal no tiene posibilidades de impugnar el contrato que ha ratificado. Sin embargo, el gigante sueco no cumplió con sus obligaciones, no hizo reparar las instalaciones en ruinas y por lo tanto puso en peligro a la población. Los demandantes exigen una indemnización por daños y perjuicios para compensar su resultado económico. Exigen miles de millones por instalaciones obviamente defectuosas, pero para Vattenfall esto parece ser absolutamente normal. Los transformadores en llamas le parecen algo normal, así como la explosión de tuberías. También son normales los barriles corroídos con desechos radioactivos. Vattenfall le mostró un video promocional de la central nuclear de Krümmel. No se habla de ninguno de los incidentes aquí mencionados. Hubo que cerrar Krümmel y Brunsbüttel, no como consecuencia de Fukushima, ni por la moratoria, ni como consecuencia de la tercera enmienda que modifica la ley de energía atómica, sino por una serie de averías. Krümmel y Brunsbüttel llevaban un listado de las anomalías. El Tribunal Federal Constitucional designó como perito al físico nuclear y experto nuclear de Greenpeace, Heinz Smittal. Este examinó cuidadosamente los defectos de ambas centrales nucleares. Hasta los expertos partidarios de la energía nuclear cuestionaron las anomalías y los numerosos defectos de esos reactores. Para la suerte de Krümmel, fue decisivo el incendio de un transformador de máquina en 2007. El transformador contenía unas 70 toneladas de aceite. Cuando el aceite comienza a arder, es una enorme masa de fuego. Todo el reactor y todo el emplazamiento de la central estaban cubiertos de humo negro. Y eso reveló muchos defectos. El sistema de extinción de incendios era demasiado pequeño. El agua se acabó en pleno incendio. Un cortocircuito externo puede provocar perfectamente un accidente base de diseño en cadena. El abogado de la empresa de energía Vattenfall se esconde detrás de las normas legales y los requisitos puramente jurídicos para rechazar cualquier responsabilidad del consorcio. Las personas que intervienen en estos procesos, o la mayoría, tienen sus propias ideas. Han aprendido a usar el derecho internacional como una herramienta técnica. Al mismo tiempo, suponen que si las grandes empresas tienen muchos derechos y privilegios, eso tendrá un efecto positivo en la economía global. Los abogados no están acostumbrados a evaluar las consecuencias de sus decisiones. Más bien han aprendido a aplicar la ley correctamente. Como dicen los franceses, pensée unique rige el pensamiento único. Este caso es muy controvertido y ha desencadenado muchos debates. ¿Por qué? Porque este arbitraje no se tendría que haber tratado sobre la base de la Carta de Energía, ni ante un tribunal CIADI. La razón de la 13ª enmienda que modifica la ley de energía nuclear fue el accidente nuclear de Fukushima, ¿es verdad? Es verdad. Si esa es la percepción pública, ¿cómo se puede implementar en el marco de la ley de protección de inversiones de la Carta de Energía? Son suposiciones, pero debemos hacer esa pregunta. Es hipotéticamente imposible, ya que usted supone que la opinión No pública digo que no está tenga en lo razón cierto. ni que esté equivocada, pero la percepción pública ha cambiado. ¿Cómo se lo puede transferir legalmente a la Carta de Energía? Hoy a la mañana escuchamos la siguiente declaración de Vattenfall. La enmienda de la ley de energía nuclear fue una decisión política. Lo repitieron varias veces. ¿Desde cuándo la palabra política es un insulto?
Política viene de la palabra griega políticos, que significa medidas relacionadas con el pueblo, los ciudadanos y el Estado. La democracia no es sino política. Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tiene que ser político por definición, y no es en absoluto un insulto. Las corporaciones multinacionales rechazan todas las consideraciones políticas y democráticas, como si estuvieran fuera de la política y por encima de la ley. Pero las leyes existen de todos modos. Mientras en Washington continúa el arbitraje privado ante un tribunal CIADI, el Tribunal Constitucional en Karlsruhe, donde Vattenfall presentó en primer lugar un recurso de amparo, anuncia su veredicto. El Tribunal Constitucional declara que el abandono de la energía nuclear de Alemania es constitucional y a las empresas que presentaron una demanda les corresponde una compensación económica por el cierre de sus centrales nucleares. En el futuro, Vattenfall no podrá argumentar que está indefenso sin un tribunal de arbitraje, porque se ha reconocido el derecho de protección y en el marco de lo que permite nuestra Constitución, también le concedió un derecho a compensación. Sería fatal si, a pesar de las regulaciones que tenemos en nuestra Constitución, en Washington surgiera otro resultado. Eso trastornaría las reglas del juego democráticas del país. Fundamentalmente, el abandono de la energía nuclear se confirma y los enemigos de la energía nuclear ya pueden darse por vencedores. Como ciudadano, sobre todo de Alemania, es ofensivo que Vattenfall haga eso. Vattenfall goza de la protección de ese derecho. A Vattenfall no se lo discrimina como un Estado extranjero, sino que recibe el mismo trato que los otros consorcios de energías locales. Quiere decir que un arbitraje externo no es en absoluto necesario, y queda claro que el reclamo por daños y perjuicios para Vattenfall puede ascender a millones, tal vez cientos de millones, pero no los 4.700 millones de euros que Vattenfall quisiera. La cantidad de la indemnización la define el gobierno federal en el marco de una enmienda legislativa. El Parlamento debe aprobarlo. En un arbitraje privado, las cosas son diferentes. El monto de la indemnización es mucho más alto y los abogados mercantiles participantes lo determinan arbitrariamente sin ningún tipo de legitimidad democrática. Y una parte de las costas judiciales, que son muy altas, entre 4 y 10 millones de dólares estadounidenses, por lo general, debe asumirlas el Estado. Si criticamos este sistema, también debemos criticar que las corporaciones tengan tanto poder, así como el comportamiento de los abogados mercantiles. Pero también debemos criticar a los estados y decirles, ustedes son responsables, ya que los estados crearon este sistema y está en sus manos abolirlo. También países como Colombia, Perú, Malí, todos los estados tienen la posibilidad y el poder para abolir este sistema si así lo desean. ¿Pero de verdad quieren eso? Ya que a menudo los gobiernos y las grandes corporaciones están estrechamente relacionadas. El consorcio Vattenfall, por ejemplo, gozaba de la simpatía de Angela Merkel. Incluso designó a su exdirector general, Lars Göran Josephson, comisario de protección del clima del gobierno federal. La mayoría de los jefes de Estado y de gobierno, como la canciller alemana, tienen sentimientos encontrados. Por un lado, quieren atraer a inversores extranjeros al país mediante la firma de acuerdos comerciales que les ofrezcan condiciones favorables. Por el otro, quieren sancionar leyes que protejan el medio ambiente, la salud de los ciudadanos y la democracia, que se oponen a los intereses de las corporaciones multinacionales. Es hora de admitir que nos enfrentamos a dos sistemas diferentes de poder. Uno es un sistema de poder tradicional que se degenera cada vez más en un accesorio folclórico.
una especie de teatro de sombras para entretener al pueblo. Me refiero a los estados tradicionales que salen en los periódicos: Francia, Alemania, Australia, Japón, Brasil, Estados Unidos y demás. Junto a ellos hay un segundo sistema de poder totalmente independiente y que funciona de otra manera. No copia el modelo existente, sino que funciona según reglas propias. Todo parece como si las corporaciones multinacionales se consideraran un sistema independiente que está por encima de los otros, en otra dimensión, completamente separado del resto del mundo. Y ese resto, es decir, los estados tradicionales, la jurisprudencia tradicional y los órganos de jurisprudencia, deben regirse por este sistema independiente de corporaciones y operar de acuerdo con sus reglas. Y los agentes de este sistema están completamente afuera. No se los ve. Bienvenidos al proceso de la fecha. El demandante es Renko Group Inc. El demandado es la República de Perú. El proceso CIADI tiene el número UNCT-13-1. En los años 90, me dediqué a fondo a las estrategias de desarrollo para los nuevos mercados en crecimiento. Fue una época emocionante. La Guerra Fría había terminado y los países buscaban nuevas posibilidades de desarrollo sostenible. Por entonces pensaba que esos nuevos flujos de inversión eran fascinantes, pero me preguntaba qué pasaría 5 o 10 años después. Entonces, resolví ocuparme de los conflictos y disputas que inevitablemente llegarían. La cantidad de esos conflictos aumenta constantemente y el poder de los tribunales de arbitraje de inversiones se extiende en todo el mundo y adopta dimensiones amenazadoras. En este caso, se trata de un consorcio que afecta tanto a las personas en Estados Unidos como en Perú. El grupo Renko, responsable de muchísima contaminación ambiental. El propietario y director ejecutivo del consorcio es Ira Rennert, un antiguo analista de crédito de Wall Street. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Con su fundidora de plomo, envenenó la pequeña ciudad de Herculaneum, en el estado de Missouri. Al igual que la ciudad peruana de La Oroya, ambos municipios se presentan juntos en el proceso. En el año 2001 bajé en autobús desde Huancayo, en el altiplano peruano, hasta Lima, la capital, junto a la costa, donde vivía con mi familia. Antes de ver la ciudad, se la puede oler. Huele a zinc y plomo, y llama la atención que la vegetación escasee cada vez más. La mayor parte de las montañas está cubierta de una capa gris blancuzca. Parecen depósitos de calcio. Durante el viaje, el autobús paró y bajé para estirar las piernas. Fue un descanso corto, de unos 10 minutos en la localidad de La Oroya. Vi niños que caminaban por la calle con su madre. Todos tenían una tos muy violenta. Entonces vi la fundidora de plomo y las chimeneas que expulsaban toneladas de vapores tóxicos al aire. Lo que sucede allí es un envenenamiento pasivo de la población. La instalación completa opera sin filtros. Y no hay ninguna chimenea que lleve los gases y los vapores hacia arriba y fuera del valle. A mediodía ya era oscuro, era lleno de humos, olía horriblemente. Era bien fuertísimo porque como era desolado, era más libre, así como acá está también libre, ¿no? Y de frente llegaban las emisiones ahí y atacaba pues a la garganta, a la cabeza y salía de lágrimas, toseábamos, atorábamos, ¿no? E incluso hasta no puedes ni hablar. Y los chicos a veces tenían que estar metidos dentro del cuarto y no salían, pues, ¿no? Porque ya estaban fuertes las emisiones. Y la empresa no le importaba, pues. Ellos seguían botando, seguían contaminando. El Estado mismo ha permitido esta tremenda contaminación, porque el Estado ha dañado. Y viendo que está emitiendo las emisiones, está quemando, él debería haber paralizado este problema. Pero no le importó, siguió.
Era previsible que el gobierno peruano no haría nada para evitar que The Durwan Company no siguiera contaminando la localidad de La Oroya. El gobierno no tenía medios para obligar a una empresa extranjera a respetar las leyes vigentes. En este caso, las relaciones de poder eran demasiado asimétricas. Estaban claramente a favor de la empresa. Por eso, para el Estado peruano fue muy difícil hacer que la empresa respetara las condiciones medioambientales. Cuando el Estado peruano le vendió su fundidora de plomo Dow Ram Perú al grupo Renco en 1997, pone condiciones. La fundidora de plomo no puede liberar más emisiones tóxicas al medio ambiente. La empresa se compromete a respetar las nuevas condiciones ambientales, pero en vez de invertir en la descontaminación de las instalaciones de Perú, Ira Rennert las usa para evadir impuestos, enviando el dinero de dos de sus otras empresas mineras en el estado de Missouri y las Islas Caimán. Y la ciudad peruana de La Oroya se sigue contaminando al punto que los sudamericanos la llaman la Chernóbil de los Andes. El contrato que le otorgó a Renco el permiso para operar era un contrato deficiente. Tenía muchos vacíos legales y, por desgracia, muchos aspectos que el gobierno asumió para crear buenas condiciones para un inversor privado. Entonces, se juntaron las dos cosas. Una empresa que actuó de manera irresponsable, Renco, y un gobierno débil. Un gobierno que aceptó repetidamente que Renco no cumpliera con las condiciones ambientales vigentes. La Iglesia Presbiteriana empezó a reconocer la conexión entre la economía estadounidense y los países emergentes del mundo, sobre todo en el área de industrias extractivas. Nos preguntamos si habría una conexión entre la gente de Missouri y la de Perú. Hunter Farrell, director de la Iglesia Presbiteriana de Perú, se entera por la pastora Eleanor Stock de San Luis de la existencia de otra fábrica de Dow Ram Company que contamina el medio ambiente, igual que la de La Oroya, en la ciudad de Herculaneum del estado de Missouri. La fundidora de plomo también es de una empresa del grupo Renco. El pastor Farrell viaja a Estados Unidos para hacerse una idea en el lugar. Lo acompaña el arzobispo peruano Pedro Barreto. Se generan los primeros contactos entre las poblaciones afectadas de Perú y Estados Unidos. La pastora Eleanor Stock organizó la reunión. Invitó a expertos ambientales de la Universidad de San Luis, entre ellos Fernando Serrano y dos representantes de La Oroya. Comimos juntos y hablamos durante horas para intercambiar nuestras experiencias. Cada vez que una persona de Herculaneum contaba algo, la gente de La Oroya decía, a nosotros nos pasa lo mismo. Esa experiencia fortaleció el vínculo y la solidaridad entre la gente de Estados Unidos y la de Perú. Se dieron cuenta de que tenían los mismos problemas y el mismo enemigo. La gente había pasado por lo mismo. Las mismas experiencias con la empresa, las mismas intimidaciones y amenazas, las mismas mentiras en cuanto a los problemas de salud. Consideramos que una de nuestras primeras tareas era brindarle a la población datos científicos exactos. Esos datos no estaban disponibles hasta entonces, por lo que la gente no tenía nada para responsabilizar a la empresa. El movimiento iniciado por la pastora comienza a prosperar. En 2005, un equipo de investigadores de la Universidad de San Luis, liderado por el profesor Fernando Serrano, viaja a Perú. Los científicos toman las primeras muestras de sangre de los pobladores de La Oroya. Yo le cuento que el año 2005 se hizo un estudio comparativo de dosaje con la Universidad de Missouri y
se hizo La Oroya y Concepción en el mes de agosto del 2005, donde los resultados, ¿no?, han sido alarmantes. Y no solamente se encontró plomo, sino, como se dice, un cóctel de metales pesados como cadmio, arsénico, mercurio. Era algo que como personas nos afecta vivir dentro de esa ignorancia. Pero eso es lo que quiero decir. Acá hay muchas cosas que ya no se pueden seguir tolerando. Nosotros sabemos que es complicado, aún más cuando estamos hablando de una empresa y de un Estado, obtener ese tipo de justicia. Ya sé que son más de 10 años en búsqueda de esa justicia, pero que nosotros estamos comprometidos con ustedes, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir denunciando todo lo que ha pasado acá. Rosa Amaro era presidente del Movimiento para la Salud en La Oroya. Representaba a la población local y tenía contacto con organizaciones sin fines de lucro en Lima, que a su vez estaban en contacto con representantes de San Luis. Nosotros hemos hecho como organización muchísimas cosas, no solo para algunas personas, sino para toda la población. Hemos salido trayendo la voz de los que no tienen voz, los niños. Doerran ha sido una empresa prácticamente que ha sido muy motivada con todos sus trabajadores, que no se podía hablar en La Oroya de contaminación. El que hablaba de contaminación era el enemigo de la empresa de La Oroya. Hay circunstancias en que a veces me siento un poco mal, pero a veces mi esposo me dice, de nada vale que has destruido el negocio, hemos tenido que salir a la fuerza por estar, y que has ganado con el Mosao. Eso es lo que él me dice. Y yo le digo, si yo he ingresado al movimiento, no es porque yo he querido algo del movimiento, sino tal vez para cambiar, ¿no?, ver que la salud no se siga marchitando. ¿Algo más? Los análisis de sangre realizados por los médicos estadounidenses dividen a la población. Los folletos advierten de los vampiros de Missouri que les chupan la sangre a los niños peruanos. Activistas como Rosa Amaro, que alertan sobre la intoxicación por metales pesados, reciben graves amenazas. El grupo Renco amenaza con cerrar la fábrica. La reacción fue como suele ser en países como Perú. Hubo mucha presión para mantener el funcionamiento de las instalaciones de parte de los empleados de la fábrica y también de las autoridades de la provincia de Yauli y del distrito de La Oroya. El gobierno peruano recibía periódicamente amenazas de Doerran Company. Según la amenaza, 4.000 puestos de trabajo desaparecerían de la noche a la mañana. La población local necesitaba esos puestos de trabajo sin falta, y pronto este tema lo dominó todo. Cada vez que circulaba el rumor sobre un posible cierre de la fundidora de plomo o que el gobierno la haría cerrar, la gente salía a las calles. En el caso de La Oroya, no ha sido totalmente satanizada. Y eso ha hecho que La Oroya, pues, siempre haya sido catalogada, pues, como una de las fundiciones más importantes a nivel mundial. El caso del plomo en La Oroya, ya desde 2006, 2007,
está por debajo del mínimo que se debe poder producir, incluso muy por debajo. Vamos a ver si hay una llamada telefónica al 39 1529 para también escuchar su apreciación. Buenos días, le escuchamos, Radio Carisma. Buenas tardes, Rolando. Con Oroya, ¿qué está? ¿Está abandonado? ¿Está triste? ¿O qué ha sucedido con Oroya? Oroya ya no existe. Yo quisiera que usted me responda esa pregunta. Lo que la Oroya en este momento está agonizando, señor. La Oroya está muriéndose por culpa, justamente por personas que son ineptos, que no valen nada y lastimosamente no están haciendo nada bueno por esta Oroya. Al contrario, están eliminando. Las conclusiones del estudio científico son claras. La fundidora de plomo envenena a los habitantes de La Oroya. Rubén está muy preocupado por la salud de su hijo mayor, Juan. Acá, por ejemplo, tenemos las emisiones exactas de lo que ha pasado con el caso de Juan. Plomo en sangre, 0.34. Arsénico, 60.38. Cadmio en orinas, 2.67. Estomatitis asfosa, dice, trastorno de lenguaje que no puede hablar. Retirarlo al niño de acá de la Oroya. Ya, retirarlo. El 97% de los niños de La Oroya tenía un alto nivel de plomo en sangre. Algunos tenían entre 30 y 40 microgramos por decilitro de sangre. Ese valor es terrible. En Estados Unidos hospitalizarían a esos niños de inmediato. Esa contaminación causa considerables trastornos cognitivos y motores. Por cada año que los niños pasan en La Oroya, pierden entre 1 y 2 puntos de cociente intelectual. Juancito, y lo que necesita es bastante tratamiento. Y para ese tratamiento a mí me falta dinero. Me falta plata. La contaminación del medio ambiente que afectó a más de 1.000 niños en Perú le ha costado caro a una empresa que procesa minerales. El gobierno peruano decidió liquidar a la empresa Doe-Ram como sanción al incumplimiento de normas ambientales locales. Queda claro que lo que quiere el Perú es que las empresas cumplan la ley, que cumplan sus obligaciones, que no establezcan obligaciones al gobierno peruano que no les corresponde, no se trata de eso, y que lo que también queremos es actividades productivas sanas y queremos que ellas se hagan en el cumplimiento de la ley. Esta refinería está ubicada en La Oroya. En 2009, el Estado peruano ordena el cierre de las instalaciones de Renco por incumplimiento de las condiciones medioambientales del complejo minero de La Oroya y el peligro para la salud de la población. Ira Rennert presiente su gran oportunidad. El cierre se puede presentar ante un tribunal internacional de arbitraje como una forma de expropiación indirecta. Ira Rennert demanda al Estado peruano. El proceso se lleva a cabo en Washington. Los habitantes de La Oroya no pueden participar. Le doy ahora la palabra al señor Hamilton para que dé su opinión. Gracias. La Oroya, por su naturaleza, es una fuente de recursos metalúrgicos. Es una comunidad con colegios, casas, iglesias, con niños, padres, madres, con empresas y trabajadores. Es un sitio económico. Es un sitio humano. El convenio le permite a un inversor demandar al Estado, ya sea en su propio nombre, por las desventajas que el Estado le causó, o en nombre de la casa matriz. Los convenios de libre comercio poseen una cláusula de protección de inversiones que le permite a una empresa demandar a la población local, los gobiernos, los estados o las naciones si tienen la sensación de que sus ganancias pasadas, presentes o futuras corren peligro. Entonces, si las personas envenenadas por esa empresa protestan o hacen algo que la empresa considere amenazador para sus ganancias, puede demandar a esas personas.
La gente de Perú está muy preocupada por el sistema de arbitraje. Lo describen como un tribunal sin rostro. Nadie sabe quién toma las decisiones y en nombre de quién hablan. Nadie sabe de dónde viene esa gente ni por qué están aquí. A la gente local le han quitado el poder de decisión, es decir, a los que deben soportar las consecuencias de esas decisiones. En su lugar deciden personas que nadie conoce. Para darles una voz a los habitantes de La Oroya, el arzobispo provincial, Pedro Barreto Jimeno, obtuvo una audiencia pública ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Rosa Amaro y el investigador de la Universidad de Saint Louis, Fernando Serrano, comparecen como testigos en julio de 2012. Está científicamente comprobado que la salud de los pobladores y el medio ambiente están amenazados. Lo han demostrado los estudios. Es preocupante que la contaminación múltiple por metales pesados causa un perjuicio para la salud. En la cuestión económica, jurídica y de otros factores de la relación entre Estados Unidos y Perú, en el marco del Convenio de Libre Comercio, creo que no debemos olvidar una cosa: la salud y los derechos de los habitantes de La Oroya, sobre todo los de los niños y los de quienes aún no han nacido. Los niños nacen con residuos de plomo en el cuerpo y eso es inaceptable. Señora Amaro, tiene la palabra. No estoy aquí como un líder político ni como un técnico experto. Vengo aquí como una ciudadana de La Oroya y como madre preocupada por mis hijos menores, Moisés y Jesús. Los que apoyan a la empresa Doerran han arrojado piedras a mi casa y me han amenazado de muerte. El gobierno ya dio a Doerran varias oportunidades para que resuelva la contaminación en el complejo metalúrgico, pero la empresa nunca ha cumplido y ahora tiene la desfachatez de demandar al Estado peruano. Con el apoyo de los abogados de San Luis, más de 1,000 niños de La Oroya presentaron una demanda en un tribunal de Missouri contra Ira Rennert. En 2010 se condenó allí a la empresa a pagar una indemnización de $65 millones estadounidenses a la población de Herculaneum. Para eludir ese veredicto, Ira Rennert, por su parte, presenta la demanda contra el Estado peruano ante un tribunal internacional de arbitraje. Justo después de expresar sus intenciones de arbitraje, en diciembre de 2010, Renco recurrió inmediatamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. La empresa quería transferir de la Corte local al nivel federal la demanda presentada por los niños de La Oroya. Así Renco esperaba tener mejores oportunidades. La empresa señaló a la Corte Suprema que estaba pendiente una acción contra Perú ante el Tribunal de Arbitraje. Ese proceso llevó varios años. En el año 2016, el Tribunal Internacional de Arbitraje dictaminó que Renco infringió la cláusula incluida en el contrato de renunciar a procesos locales. Esas condiciones especiales las negociaron ambas partes, Perú y Estados Unidos, y se incluyeron en el contrato. Y el tribunal dictaminó que se violaron esos términos del contrato. La demanda presentada por Renco se rechazó por vicios de procedimiento. Sin embargo, Renco sigue teniendo la posibilidad de demandar de nuevo al Estado peruano. Por eso debemos ser muy cautos. Debemos evitar que Renco vuelva a presentar una demanda contra Perú. Una victoria simbólica para el Estado peruano. No recibió ninguna condena, pero el Estado debe asumir las costas judiciales, entre 4 y 8 millones de dólares estadounidenses. Los habitantes de Herculaneum, en Estados Unidos, recibieron un pago compensatorio. Los habitantes de La Oroya siguen esperando y mientras tanto respiran aire envenenado.
Espero que las personas, sobre todo en Estados Unidos, reconozcan los peligros de este sistema judicial laxo, que les permite escapar a los peores contaminadores a pesar de que matan gente. Debemos tener algo claro. Los inversores tienen derechos, pero nadie tiene derecho de destruir el desarrollo intelectual de un niño. Y nadie tiene el derecho de contribuir a la intoxicación de niños en ninguna parte del mundo. El clamor de los balones sacudió a la gente de Europa. Algo se está moviendo en las instituciones europeas. En marzo de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, invocado por Eslovaquia, anula una demanda por daños y perjuicios de 22 millones de euros impuesta por un tribunal de arbitraje. Según el Tribunal de Justicia, la decisión de la Corte Arbitral no es compatible con la legislación de la Unión Europea. Una novedad que podría considerarse una sentencia jurisprudencial para todos los conflictos intereuropeos. Con esta decisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece querer reafirmar su soberanía y facultad de jurisprudencia. Y la Comisión Europea está trabajando en un proyecto a largo plazo para establecer un tribunal público, internacional y permanente que podría reemplazar a los tribunales privados de arbitraje. Pero no nos hagamos ilusiones. Las corporaciones multinacionales no renunciarán al enorme instrumento de poder que ofrecen los tribunales. Pueden contar con los mejores abogados mercantiles del mundo para defenderlos en nombre de los acuerdos de libre comercio que firmaron los gobiernos en el pasado. Una razón más para que la sociedad civil se mantenga alerta, proteste y resista. Para evitar que los estados se sometan a la presión económica y financiera ejercida por las corporaciones, para defender el poder legislativo de los estados y para proteger la salud de las personas y el medio ambiente en todo el mundo. Para que sea prioritario el bien común y no los intereses comerciales de las empresas multinacionales.